RTP. Le damos la bienvenida a un amigo de esta casa, quien nos ayudó mucho a Pamela y a mí en el debate vicepresidencial este año. Sigo mucho su análisis. Él es el economista Freddy García y lo hemos invitado hoy para hablar sobre números, ¿no? Pero números que muchas veces no entendemos, muchos números que en la prensa nos cuesta interpretar. Hace poco leí en su Twitter cómo él comentaba un chequeo de Lupa Media, que generalmente es muy bueno, pero que parece que se ha equivocado. Lupa Media opinó sobre la disminución en el presupuesto de salud y puso cierto que el gobierno de Noboa recortó más de 1.000 millones en presupuesto de la salud. Y usted, Freddy, decía, el análisis es incorrecto, el presupuesto codificado aumenta y disminuye todos los días. Y eso va un poco por la línea de lo que leía de Fausto Ortiz hace unos días en su columna, ¿no? De que generalmente empiezas para cumplir con la Constitución, con el aumento que se determina año por año, con un presupuesto anual en que crece la educación, crece el gasto en salud, y luego con el paso de los meses devengas mucho menos, cambia el codificado y así lo mueves todos los años. Entre otras maniobras y cosas que también leí ahí. ¿Cómo explicarlo para nosotros los legos, esto del presupuesto general del Estado, cómo se va cambiando a través de los meses del año? Correcto. En primer lugar, no es que es incorrecto, contablemente hablando hay un cambio en el presupuesto, hay disminución en el presupuesto, pero eso sucede todos los días, sucede todos los años, ha sucedido en todos los gobiernos, ¿no? Mi crítica más bien es un tema de análisis, cómo ese tipo de análisis lleva a conclusiones equivocadas, en este caso de que hay un cambio abrupto en el gasto de salud, ¿no? ¿Cómo funciona en general el presupuesto? Se empieza con un presupuesto inicial, que es el que usualmente se envía a la Asamblea. Cuando no hay ese mecanismo en ese año, por cuestiones muy específicas, se toma el presupuesto del año anterior. Y a lo largo del año se van haciendo modificaciones al presupuesto general del Estado. Modificaciones hacia arriba o hacia abajo. O sea, más plata o menos plata. Se hacen todos los días, dependiendo de muchas cosas, de nuevas leyes aprobadas, de leyes derogadas, de pequeños presupuestos muy pequeños que se ajustan todos los días dependiendo de las distintas carteras de Estado, ¿no? Entonces, de nuevo, es un procedimiento normal que sucede todos los años, sucede todos los días y sucede en cualquier gobierno. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención en este momento? De que en el año 2024, entre los últimos meses del año, hubo un ajuste a la baja, pero bastante abrupto. ¿Qué es lo que explica eso? Yo considero que eso es lo que explica, se explica porque hay una serie de leyes a nivel constitucional, inclusive en Ecuador, que obligan al gobierno a, de alguna manera, inflar o aumentar considerablemente los presupuestos de algunas carteras de Estado al inicio del año, aun cuando no hay plata para financiar todo ese aumento del gasto todos los años. Entonces, de alguna manera, el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas se ven obligados armar una suerte de presupuesto que solo está en sus cabezas y que luego van a tener que ir ajustando poco a poco en la medida de que existan recursos. Entonces, de hecho, si uno mira el histórico, uno ve cómo el presupuesto de salud específicamente casi siempre se ajusta a la baja en magnitudes bastante altas, ¿ya? Depende del mes del año, eso depende de cada gobierno en qué mes del año lo hace. En el caso del 2024 fue en noviembre, diciembre, si mal no recuerdo, pero en otros años también se hace y son del orden de más del 10%, ya no es poca cosa. Pero también está algo que nos topamos mucho en redes sociales, yo personalmente lo veo a cada rato, ¿no? Y es a mediados de año. No se ha ejecutado nada del presupuesto de tal ministerio, pero desde siempre la ejecución presupuestaria está concentrada en los últimos 3 meses. Totalmente. Entonces puede ser un poquito engañoso decir, solo han ejecutado el 2, el 10, el 15%, claro, porque el otro, pues no es todo, nunca es hasta el 100, pero el otro 30, 40, 50, entra de golpe octubre, noviembre y diciembre.
¿Por qué se da de esa forma? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y el tema de la ejecución presupuestaria es un tema distinto, ¿no? ¿Cuál es el tema con la ejecución presupuestaria? De que uno quisiera en el mundo ideal de que se ejecute todo el gasto proporcionalmente a lo largo del año, ¿no? Cada mes, o sea, que si el año tiene 12 meses, digamos, sea un doceavo del gasto se ejecute cada mes, ¿no? ¿Cuál es el tema con eso? El tema principal es el financiamiento, ¿ya? Tú necesitas plata que te llegue todos los días para lograr esa hazaña, digamos, ¿no? Como no llega la plata todos los días, a ti solo te llega plata diaria, digamos, de los impuestos. Pero en el tema del petróleo es volátil, y el tema de la deuda, usualmente todo el financiamiento por deuda llega al final del año. Esa es la razón por la cual tú terminas ejecutando la mayor parte al final del año. Entonces, ¿qué prioriza el gobierno usualmente? No insisto, sino todos los gobiernos. Dicen, ok, yo no estoy seguro si voy a tener plata los primeros meses del año, prioricemos. ¿Qué vamos a priorizar? Lo esencial de todos los meses, gasto en sueldos y salarios. Entonces yo voy a mantener, digamos, la plata, voy a parar la olla para cubrir ese tipo de gasto. Obra pública, espero que llegue el financiamiento, y eso será al final del año. Por eso es que tú ves justamente la ejecución de cosas como la obra pública, de la inversión, patea al final del año. Y justamente ese tema de no lograr cumplir los presupuestos, obviamente todo recae en el ministro o en la ejecución, ¿no? Siempre se ha sabido eso, que si no logras, obviamente vas a tener observaciones del caso, pero tampoco ellos pueden hacer nada si obviamente te llega tan tarde y tú no puedes gastar. Por eso se ven muchas carteras que hacen trabajos innecesarios, y estos trabajos innecesarios no realmente serían observados. Realmente, en general, yo creo que es una culpa compartida, ¿no? Hay una parte que no se ejecuta por un tema de que no llega el dinero, gran parte, digamos, y hay otra parte que sí es gestión ministerial, ¿no? Y eso es muy difícil, le decía César, auditarlo desde afuera, ¿no? Claro. Es muy difícil porque nadie conoce cómo se están gestionando las cosas. De hecho, una iniciativa privada buena sería, que la sociedad civil se junte de alguna manera a través de algunas instituciones y llamen de alguna manera, no me gusta decir rendir cuentas, ¿no? Por eso lo hacen ante la asamblea, pero que haya un espacio de socialización con las carteras ministeriales más importantes, donde se revise mes a mes por qué no avanza la ejecución, ¿ya? Entonces, en ese momento va a haber mucha más transparencia sobre lo que no se está ejecutando por un tema presupuestario y lo que no se está ejecutando por un tema de gestión, porque sí es cierto de que muchas veces no se gestiona la obra pública, no se gestiona el gasto, porque si bien no hay plata, hay cosas que se pueden ir haciendo sobre la marcha para, digamos, tener listo todo en papeles para cuando llegue la plata, ¿no? Entonces, claro, tú decías, y mientras tanto, ¿qué hacen los ministros, no? Es una buena pregunta. Entonces, hay un problema de incentivos en el Estado, ¿no? Entonces el ministro tiene que justificar su existencia, entonces, aun cuando no haya plata. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Cosas pequeñitas, innecesarias, o nada, ¿no? Pero se vende comunicacionalmente como si se estuviera haciendo algo. Sí, ¿no? por eso, sería irónico decir, bueno, entonces contrátelo solo los 3 últimos meses al año. Correcto. Y nos ahorraríamos una cantidad de plata exorbitante, pero sí está mal. El tiempo está mal. El tiempo es como que no avanzamos, pero también porque la burocracia no te deja avanzar. Y estamos en las expectativas, como dice usted, ¿no? Del petróleo, de las exportaciones, de todo lo que estamos debiendo, los sueldos, y todo se acumula. Entonces, hablando de sueldos y acumulaciones, sí. Algo comentábamos con Freddy en el corte, ¿no? Hace pocos días se reúnen los gobernadores con la ministra de Gobierno y la secretaria general de la Administración. Y acto seguido se anuncia que el presidente dispuso que la Secretaría General de la Administración redibuje la gestión territorial del país. Y ya no tendremos entonces un modelo de zonas, distritos y circuitos como hemos tenido hasta ahora, sino que volvemos al modelo provincial. Y se crearán dentro de las provincias, en lugares donde haya fuerte concentración de demanda de servicios, distritos, y cuando sea necesario dicen zonas que van a agrupar provincias.
Como alguien que conoce el funcionamiento del Estado, ¿qué podría significar esto? Ahora que funcionan ministerios, hubo 5.000 despidos, pero también están reorganizando las cosas de esta forma. Yo creo que no se han dado mayores detalles, ¿no? Yo especulo que esa medida justamente va a traer más gastos, ¿no? Va a necesariamente a necesitar de más recursos, ¿no? Que a la final termina contrarrestando todo lo que se ha ganado o lo poco que se ha ganado en ahorro y lo que se va a seguir ganando en ahorro por otras medidas que tomen, ¿no? Si esta es una buena o mala idea, no lo sé. Ya, yo creo de que muchas veces en un gobierno, en los gabinetes, hay una puja de poderes, ¿no? Entonces, o de ideas, mejor dicho. Entonces tienes por un lado Ministerio de Gobierno, Comunicación, con ideas como esta, que no creo que lo hagan de malos, ¿no? Seguramente tienen su justificación. Y por otro lado tienes a Finanzas diciendo, oye, no, pues esta es una mala idea, si lo que queremos hacer es justamente ajustarnos el cinturón, eso es lo último que queremos. La pregunta del millón es, ¿eso va a dar resultados o no? Yo creo que con justa razón el gobierno en este año y medio se ha dado cuenta justamente de lo difícil que es gobernar con una oposición media fuerte, con una oposición que conoce cómo funciona el Estado. Y seguramente esta en sus cabezas es una maravillosa idea. A mí me da la impresión de algo, ¿no? Sí. Esto pasa cuando tenemos una ministra de gobierno que fue antes gobernadora del Guayas en campaña y que probablemente dice, bueno, en mi rol de enlace del gobierno con prefectos y alcaldes, normal, yo fui gobernador de una provincia, mi jurisdicción coincidía, o sea, mi territorio con la prefecta y con los alcaldes debajo de ella. Pero cuando tenía que yo organizar a los ministerios, al relajo de las zonas y distritos, era más complicado. A lo mejor conviene entonces simplificarlo y tener una organización provincial. Me da la impresión de que ella pasó por eso, lo quiere simplificar o racionalizar de esa forma y lo quiere implementar a las puertas de una elección que viene a fines de año, porque el gobernador, de nuevo, como delegado del presidente en la provincia, él debe gestionar, fiscalizar y coordinar el trabajo de los ministerios dentro de cada provincia. Y, digamos, eso es un poco una reliquia del pasado. El cargo de gobernador es una reliquia del pasado. Correcto. Que no empataba muy bien con la organización que se implementó en la época de Rafael Correa, que era, de nuevo, zonas y distritos que no necesariamente coincidían con las provincias. Había zonas enteras dentro de una provincia, zonas que eran de varias provincias a la vez, zonas distintas por ministerio. O sea, Guayaquil a veces está en la zona 5, a veces en la 8, y uno se va perdiendo. Y como bien dice usted, Freddy, yo no sé todavía si es bueno o malo. Sí, le veo una razón en el origen, no sé si es bueno o malo. No, y lo que tú acabas de decir es importante, ¿no? El origen, porque ¿cuál es el origen de esto? Es de una cabeza que está pensando políticamente. Y muchas veces eso no empata con la realidad, con la ejecución de cómo se van a dar las cosas, ¿no? Entonces tal vez incluso tú dices, ok, viene del MIES, viene de Gobernación, entonces está enfocado, tiene esa arista, ¿no? Pero ya el momento en la que uno dice, bueno, ahora se van a mover las cosas a nivel nacional, yo no sé. Sí, a mí me llama mucho la atención en un país, por ejemplo, donde se habla insistentemente del federalismo. Correcto. O que uno de los problemas con nuestra asamblea es que hay provincias con una población mínima y una exagerada representación, provincias de 2 o 3 asambleístas, donde cada asambleísta vale muchísimo más votos que los asambleístas, por ejemplo, en Guayas, siendo 20 o 20 y pico, que eso se resolvería pues reduciendo el número de provincias o quizás cambiando el nivel en el que tú determinas las cosas, tanto para asignación de escaños como para gestión gubernamental. Pero en la Constitución tenemos unas regiones que nunca se han implementado, y no se han implementado porque su competencia en papel es nula, es la de la prefectura básicamente. Creo que con algo de gestión cultural, irrigación es cultura, sí. O sea, eso no es nada. Entonces, me llama la atención, ¿no? Y me pregunto, viendo la experiencia de otros países, ¿cuál es la gestión más racional o lógica para la desconcentración y descentralización de un Estado? Para que sea económicamente eficiente, digo. Si es que existe, tal vez a lo mejor no hay una fórmula.
Sobre eso hay que discutir muchísimo, ¿no? Y tiene varias aristas, pero yo te lanzo una que no necesariamente no sé si va por el tema de la descentralización necesariamente, pero sí por el tema de la eficiencia del gasto, el uso de los recursos que estamos hablando. El gobierno, al igual que los gobiernos anteriores, necesitan recursos ahorita, que están deseosos de plata ya, porque no hay, esa es la realidad. Entonces, la única opción es aumentar impuestos y a nadie le gusta eso. Entonces, en las últimas leyes se ha aumentado impuestos a distintos grupos y la pregunta del millón no es cuánto realmente, sino es a quién, ¿no? Yo te doy una idea, así, sencillita, para que se empiece a discutir esto de aquí. Los GAT. Los GATS reciben una parte importante del presupuesto de manera automática. Reciben una parte, 21% de los ingresos permanentes, es decir, tributos, impuestos, y 5%, si mal no recuerdo, de los ingresos petroleros, no permanentes. Entonces, esa plata se va automáticamente a los GATS, ¿ya? Y los GATS, más allá de que sean malos o buenos, la ley los hace de alguna manera inmunes a la fiscalización de esos recursos. Entonces, nadie sabe a dónde va la plata, ¿no? Tal vez en los municipios más grandes, en las prefecturas más grandes, uno puede decir, bueno, ahí se ha hecho, ahí no se ha hecho, pero lo cierto es que eso es plata del gobierno que se va, ¿ya? Que se va, simplemente desaparece. Entonces, el gobierno pierde una herramienta pierde recursos para hacer política económica importante. O sea, el tema de los ingresos permanentes que van a los GATS, si mal no recuerdo, son casi 3.000 millones, que son justamente el presupuesto de salud sobre el que iniciamos discutiendo, ¿no? Entonces, es bastante dinero. Yo lo que propondría justamente es reducir esas preasignaciones a los GATS y si es que no lo tienen, darle más libertad a los GATS para que puedan justamente recaudar por ellos mismos, que ellos tengan el costo político de correcto. Aumentar su propia recaudación. Pero ¿por qué no se lo hace? Porque el gobierno quiere tener ese flujo, no. Es en mi impuesto y yo veo cuándo te libero esa plata. Exacto, ahí hay otro tema, ¿no? Esa es la trampa. Es que pues, tú ¿no? dices... Bicicleteo con los municipios. Quieres también tener una herramienta de negociación con los municipios que usualmente es... Bueno, pero eso es político. Por eso te digo, de acuerdo, exacto, pero hay una parte económica, es la de yo atrasándome con los municipios puedo aguantar un poquito mi... pero ¿para qué te quieres atrasar si puedes simplemente cortarlos de raíz? O sea, le das 21% de los ingresos permanentes, redúceles, ¿ya? Reduce. Algo te va a aliviar. Pero bueno, entonces lo que eso significa es que la carga fiscal en este país va a crecer de una forma peligrosa. No, con el mismo nivel de impuestos. Porque ese IVA se queda en el gobierno central. Los municipios, para funcionar y no despedir a medio mundo, van a tener que empezar a recaudar como locos. Y al final vamos a tributar mucho más. No sabes y va a depender del municipio, y es lo que justamente digo, es por un tema de incentivos. Ya ahora el municipio, el GAT va a tener el costo político de aumentar impuestos, aumentar tributos y al mismo tiempo de ser eficiente, porque ahorita toda la plata se va en aromaterapias y conciertos de reggaetón. En el momento en el que tú eres el que empieza a recaudar, ya la cosa cambia un poco, ¿no? Porque ya el ciudadano dice, a ver, y ahorita te estoy dando plata directamente de mi bolsillo hacia ti, ya voy a ver qué diablos estás haciendo con mi plata, ¿no? Ahorita es el GAT sentado mientras le llega un dinero que nadie sabe de dónde, que es el gobierno, obviamente, y se lo gasta en lo que le dé la gana, porque no hay fiscalización ahí. 9:29, estimado Freddy. Nos quedamos con ganas de seguir conversando, lo podremos hacer solamente en otra ocasión, ojalá sea pronto aquí en este espacio. Te deseamos un muy buen día. Gracias a ustedes. RTP